La ciencia nos dice lo que debe existir, pero la criptozoología nos muestra lo que la naturaleza se empeña en ocultar. Su propósito no es imponer certezas, sino examinar relatos, huellas, avistamientos y tradiciones que sugieren que nuestro mundo aún guarda secretos. En la primera parte vimos algunos de los casos más extraños y perturbadores de esta disciplina, pero mientras más se explora, más enigmas aparecen. Es por eso que hoy continuamos con una segunda parte, donde descubriremos nuevos avistamientos, nuevos críptidos y nuevas historias que siguen desafiando toda explicación. Sin más que decir, comencemos. Retomamos con el nivel 5. En lo profundo de los pantanos de Luisiana, entre cipreses retorcidos y aguas turbias cubiertas de nenúfares, surgió en la década de 1960 una leyenda que rápidamente se convirtió en uno de los críptidos más inquietantes de Norteamérica, el monstruo del pantano de Honey Island. El primer gran testimonio proviene de 1963, cuando Harlan Ford, un veterano piloto retirado, afirmó haber visto a una criatura bípeda de más de 2 metros de altura, con un cuerpo cubierto de pelo gris y unos ojos amarillentos que brillaban en la penumbra. No era un oso, ni mucho menos un hombre, aquel ser parecía un cruce imposible entre ambos. La historia no se quedó en simples relatos, ya que Ford y su compañero Reynolds aseguraron en 1974 haber encontrado huellas enormes en el barro del pantano, con forma simiesca pero con 3 dedos largos y garras, algo nunca antes visto en la región. Ford incluso filmó una breve cinta de 8 milímetros donde se alcanza a ver una figura oscura desplazándose entre los árboles. Aunque el video es borroso y breve, para muchos fue suficiente para cimentar la fama del monstruo. Con el paso de los años, decenas de residentes y cazadores locales comenzaron a narrar encuentros similares, desde sonidos guturales en medio de la noche, sombras gigantes que se movían entre la niebla y la sensación de estar siendo observados. Algunos lo describen como un tipo de Bigfoot del pantano, mientras que otros aseguran que es un ser totalmente distinto, más bestial y anfibio, perfectamente adaptado a su entorno pantanoso. La hipótesis más aceptada es que se trata de una variante local del mito del Bigfoot, un primate desconocido o un homínido relicto que se habría adaptado al ecosistema pantanoso, dejando huellas extrañas debido a deformaciones o a la erosión del barro. Por otro lado, existe la fuerte hipótesis de que el caso se basa en un elaborado fraude. Esta teoría postula que las distintivas huellas de 3 dedos fueron fabricadas intencionalmente para distinguirse del popular Bigfoot de la costa oeste y crear una leyenda local propia. Sin embargo, la naturaleza de las huellas y la autenticidad del metraje de Harlan Ford jamás han sido desmentidas de forma concluyente por ninguna autoridad científica o gubernamental. El silencio de las montañas del Himalaya es tan imponente que cualquier sonido extraño parece provenir de otro mundo, y entre esos ecos surge la figura del Yeti, el enigmático abominable hombre de las nieves. Los Sherpas, un grupo étnico originario de la región montañosa de Nepal y sobre todo del área cercana al Everest, describen al Yeti desde hace siglos como un ser bípedo y cubierto de pelo, capaz de aparecer y desvanecerse en medio de la ventisca. Su mito se convirtió en noticia global en 1951, cuando el alpinista Eric Shepton fotografió huellas gigantes en el glaciar Menlung, una imagen que sacudió a la comunidad científica y dio una proyección mundial al misterio. Durante el siglo XX, expediciones enteras dedicaron esfuerzos a rastrearlo, incluidos alpinistas japoneses, británicos y soviéticos. Estos reportaron haber visto siluetas humanoides desplazándose a gran altura, mientras que en monasterios budistas comenzaron a aparecer reliquias atribuidas al Yeti, como fragmentos de piel, huesos e incluso una mano disecada. Y aunque los análisis modernos apuntaron a osos del Himalaya, los monjes sostienen que son pruebas auténticas, preservadas en secreto por respeto a lo sagrado. Más inquietante aún son los relatos de desapariciones, ya que en rutas del Everest y el Kanchenjunga, algunos montañistas afirmaron haber sentido que eran observados o haber escuchado pisadas siguiéndolos poco antes de perder a un compañero en la nieve. Esto a su vez cimentó una teoría fascinante, una que dice que más allá de ser un homínido, el Yeti podría ser un descendiente relicto del Ursus Marittimus tyrannus, un oso polar prehistórico que superaba los 3,5 metros de altura. De haberse adaptado a las cumbres del Himalaya, explicaría tanto las huellas descomunales en la nieve como los avistamientos fugaces de una criatura bípeda y colosal, pero son solo teorías.
Además, oficialmente, las tragedias se atribuyen a avalanchas o caídas, pero entre los Sherpas se mantiene la creencia de que el Yeti es el guardián de las montañas y que a veces cobra un precio por invadir su dominio. Si en Norteamérica se teme al Bigfoot y en el Himalaya al Yeti, en China el equivalente de estos es el Yeren, un ser bípedo, rojizo y tan esquivo que ha confundido incluso a científicos. Los registros sobre hombres salvajes en los bosques de Hubei se remontan a la dinastía Tang, lo que convierte a esta criatura en uno de los críptidos con mayor tradición histórica del mundo. El interés moderno explotó en la década de 1970, cuando un grupo de soldados aseguró haber visto a un homínido de más de 2 metros que cruzó frente a ellos en plena montaña. Esto causó tal revuelo que el gobierno chino organizó expediciones oficiales en Zhenomjia, recogiendo huellas gigantes, mechones de pelo rojizo y más de un centenar de testimonios. Aunque los análisis nunca confirmaron una especie desconocida, muchos de esos relatos describen rasgos inquietantemente humanos, rostro plano, mirada profunda, dedos largos y una postura completamente erguida. Entre los rumores más inquietantes, se habla incluso de aldeanas que desaparecieron durante meses en la espesura de estos bosques y regresaron profundamente traumatizadas, asegurando haber tenido un contacto demasiado cercano con un yeren. Y más turbio aún, es que hay quienes afirman que de esos encuentros habrían nacido supuestos híbridos entre humanos y la criatura. Estos relatos, difundidos en la tradición oral e incluso en programas televisivos locales, suelen mezclar mito con dramatización, pero han bastado para reforzar la idea de que el yeren no es un simple simio salvaje, sino una especie mucho más cercana a la nuestra. Otra teoría que me pareció súper interesante es la que dice que podría ser un descendiente relicto de simios gigantes como el Gigantopithecus blacki, una especie de primate prehistórico de gran tamaño que habitó en Asia y que pudo sobrevivir en zonas aisladas de China. Pero más allá de las teorías, el impacto cultural ha sido tan grande que en Zhenomjia se erigió una estatua monumental llamada Madre e Hijo, representando a una hembra de yeren con su cría. Más allá de la leyenda, esta obra simboliza el reconocimiento cultural de que China considera plausible la existencia de la criatura, elevándola de mito folclórico a patrimonio de identidad local. En la vasta selva amazónica, los pueblos indígenas han transmitido durante generaciones la historia de un ser aterrador conocido como el Mapinguari. Según sus relatos, se trata de una criatura gigantesca, cubierta de un pelaje rojizo y con un hedor insoportable que delata su presencia incluso antes de verla. Se dice que posee un solo ojo en la frente o, en otras versiones, una boca vertical en el estómago, un rasgo que lo convierte en uno de los críptidos más inquietantes de Sudamérica. Los primeros exploradores y misioneros que escucharon sobre el Mapinguari, pensaron que era una simple fábula para infundir respeto por la selva. Sin embargo, durante el siglo XX comenzaron a surgir testimonios de cazadores y ribereños que aseguraban haberse encontrado con una bestia bípeda de más de 2 metros, que dejaba enormes huellas similares a las de un oso pero con garras curvas y retorcidas. Su característica más temida era su rugido ensordecedor, capaz de aturdir a los animales y paralizar a quienes lo escuchaban. Es justo en este punto donde el mito se bifurca y se convierte en un misterio biológico. Para los pueblos originales, las descripciones fantásticas como el ojo en la frente o la boca en el vientre, dejan claro que el Mapinguari es un espíritu guardián, una entidad sobrenatural que castiga a los saqueadores de la selva. Sin embargo, la descripción de los testigos modernos como el pelaje denso, el olor fétido, el rugido y las grandes huellas con garras, se aleja de lo fantasmal y, curiosamente, coincide con algo mucho más tangible y estremecedor. Para la criptozoología, el Mapinguari es la fusión entre esa leyenda y los avistamientos de un animal que la ciencia creía extinto. Y acá es donde todo se pone más interesante, ya que algunos investigadores modernos han vinculado al Mapinguari con la posibilidad de que sea un perezoso gigante prehistórico, el tal llamado Megatherium, que habría sobrevivido oculto en las regiones más inaccesibles de la Amazonía. El hallazgo de fósiles relativamente recientes de estos animales alimentó aún más esta teoría, además del hecho de que solo conocemos menos del 15% del Amazonas. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el mito del Mapinguari ha trascendido las comunidades indígenas y se ha convertido en un símbolo de los misterios amazónicos, mezclando lo folclórico con la posibilidad científica de que la selva aún oculte especies desconocidas para la ciencia.
El lago Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina, es famoso por su belleza natural, pero también por un misterio que intriga desde hace más de un siglo, el de la presencia de una criatura conocida como Nahuelito. Los primeros informes modernos datan de fines del siglo XIX, cuando marineros y pobladores afirmaban ver un ser enorme que rompía la superficie del agua, desplazándose con gran velocidad y dejando estelas imposibles para cualquier embarcación. En 1910, la prensa argentina recogió testimonios de pescadores y de un norteamericano llamado George Garrett, que describían a la criatura como un animal de cuerpo alargado y movimientos serpentinos. Pero el caso que marcó la leyenda ocurrió en 1922, cuando el famoso explorador y cazador de recompensas estadounidense, Martin Sheffield, aseguró haber visto en una laguna cercana a un animal de enorme tamaño, que describió con cabeza de cisne y movimientos de reptil prehistórico. Su relato fue tan detallado y creíble que atrajo la atención internacional, motivando al director del Zoológico de Buenos Aires a organizar una expedición para capturar al supuesto plesiosaurio. La descripción de Sheffield cimentó la hipótesis más espectacular, la de que el Nahuelito es un dinosaurio marino varado. Sin embargo, aquí es donde choca con la ciencia, enfrentando un gran desafío geológico. El lago Nahuel Huapi se formó durante la última glaciación, por lo que es demasiado joven para albergar una especie que se extinguió hace 66 millones de años. Además, es un lago de agua dulce sin ninguna conexión conocida con el océano, lo que hace imposible la supervivencia de un reptil marino. Por esta razón, la criptozoología se enfoca en algo más plausible, quizá Nahuelito es una especie endémica no catalogada. Es decir, podría ser un pez o reptil acuático que evolucionó para adaptarse a las vastas y profundas cuencas inexploradas del lago, que alcanzan más de 464 metros de profundidad, lo que deja la puerta abierta a muchas posibilidades. El misterio está en si la leyenda es una pista del pasado o de la biología oculta, ya que durante las décadas siguientes, avistamientos similares continuaron, reforzados por fotografías borrosas y descripciones de testigos que coincidían en su tamaño descomunal. Y claro, a diferencia de Nessie, el Nahuelito tiene la particularidad de haber sido reportado no solo como un ser similar a un plesiosaurio, sino también como un gran pez o un reptil acuático desconocido, lo que en realidad refuerza la teoría de una especie endémica aún sin catalogar, perfectamente adaptada a las profundidades del lago. Y seguimos al nivel 6. En la remota región de Tver, en Rusia, se extiende el lago Brosno, cuyas profundidades guardan secretos que han desconcertado a locales y exploradores durante siglos. La primera referencia moderna a un monstruo en estas aguas data del siglo XIII, cuando crónicas medievales mencionaban extrañas olas y desapariciones de ganado cerca de sus orillas. Con el tiempo, el mito del dragón de Brosno se consolidó, describiéndolo como un ser reptiliano, de enormes proporciones y con un carácter agresivo. Durante el siglo XX, pescadores y testigos reportaron avistamientos de un animal que emergía del lago, con un cuerpo largo, escamoso y flexible, que podía alzarse sobre la superficie del agua y desaparecer repentinamente. Incluso algunos afirmaban que tenía una cabeza de dragón, con ojos brillantes y aletas que golpeaban la superficie creando olas inusitadas. La fama del lago creció tanto que expediciones científicas locales intentaron registrar imágenes o muestras, encontrando únicamente huellas ondulantes y ondas inexplicables en el agua, aunque nunca lograron capturar al críptido. La hipótesis más espectacular es que el dragón de Brosno es un plesiosaurio superviviente, sin embargo, esta idea choca con un triple desafío. Primero, el lago es relativamente poco profundo, con solo unos 43 metros en su punto máximo, y sus aguas son gélidas, un entorno inadecuado para la supervivencia de un reptil prehistórico. Básicamente la mayoría de los reptiles son de sangre fría, por lo que no podrían regular su temperatura y sobrevivir en este ambiente polar. Segundo, los plesiosaurios necesitarían aguas mucho más vastas y profundas, como las del Nahuel Huapi o el lago Ness, para mantener una población oculta. Y tercero, al ser un lago de origen glaciar, es geológicamente muy joven y sin conexión directa con el océano, imposibilitando el acceso de un animal marino. A pesar de esto, los defensores de la teoría insisten en que el dragón podría ser un reptil que evolucionó para ser de sangre caliente o que se refugia en fisuras termales en el fondo del lago, una hipótesis que la ciencia aún no logra confirmar ni desmentir. Por eso, otros han propuesto que quizá todo apunte a los esturiones gigantes.
Estos peces de aspecto primitivo pueden superar los 6 metros y su lomo oscuro, sumado a las olas y la niebla, puede crear fácilmente la ilusión de un cuerpo reptiliano que se alza sobre el agua. En 1949, la tranquila localidad de Churubusco, Indiana, se convirtió en escenario de una de las leyendas más insólitas de la criptozoología norteamericana. Todo comenzó cuando un granjero llamado Oscar Falk afirmó haber visto una tortuga gigantesca en su estanque. El rumor habría quedado en una anécdota más de campo, de no ser porque otros vecinos aseguraron lo mismo en los años siguientes, describiendo un monstruo con caparazón oscuro y un tamaño absurdamente desproporcionado. El relato cobró tanta fuerza que el nuevo dueño del terreno, Gale Harris, decidió atrapar a la criatura y demostrarle al mundo que no era un simple mito. Pronto, toda la comunidad comenzó a hablar de la bestia de Busco, aunque también lo llamaban cariñosamente Oscar, en honor al primer testigo. Según los reportes, la criatura medía casi 2 metros de largo y se estimaba que pesaba unos 225 kilogramos, un tamaño absurdamente desproporcionado para cualquier especie conocida en la región. La obsesión de Harris llegó a niveles extremos, ya que primero intentó con redes comunes, pero el animal las rompía con facilidad. Después recurrió a ingeniosos dispositivos caseros, y hasta contrató a un buzo profesional llamado Woody Rigsby, quien se sumergió con la pesada pieza. Sin embargo, Rigby tuvo que abandonar el intento rápidamente porque su casco tuvo una fuga. En uno de los intentos más recordados, Harris y un grupo de voluntarios lograron atrapar a Oscar en una red de gran tamaño y reforzada. La multitud aguardaba ansiosa el momento en que la bestia emergiera a la superficie, pero con una fuerza brutal, la criatura rompió la red y se hundió de nuevo en el agua, dejando tras de sí apenas una estela de lodo. Incluso hoy en día, aquella red rota todavía se conserva y se exhibe en Churubusco como reliquia de un fracaso legendario. Pero esto, lejos de disuadir a Harris, lo volvió más obsesivo. Invirtió enormes sumas de dinero en bombas gigantes para drenar el estanque y reducir su hábitat, pero cuando el agua estaba peligrosamente baja, la presa improvisada de Harris se rompió y el estanque se llenó de golpe nuevamente. El fracaso fue total, jamás volvió a ver a Oscar y esta persecución acabó arruinando sus finanzas, perdiendo la granja y quedando endeudado, mientras la criatura se desvanecía en el misterio. Muchos dicen que la bestia de Busco no era otra cosa más que una tortuga caimán, una especie que puede alcanzar tamaños descomunales. Por el contrario, Harris solo logró atrapar una tortuga de 6 kilogramos de la especie mordedora común según algunas fuentes, y aseguró a la prensa que era descendiente de la bestia. Aún así, otros sostienen que Oscar era algo mucho más extraordinario, una especie desconocida superviviente de la prehistoria, que se refugió en aguas profundas e inaccesibles hasta que el destino lo cruzó con la vida del pueblo. Es posible que hayas visto muchos críptidos raros y fascinantes, pero no como este. El cuero es una criatura que pertenece a la mitología mapuche del sur de Chile, que habita en lagos y ríos. Su descripción es aterradora, un ser plano y alargado que parece un trozo de cuero de vaca estirado con garras a los lados y ojos en tallos extraños. El misterio comienza porque su ataque es único, atrapando a su víctima con su cuerpo y succionando todos sus fluidos vitales, dejando el cuerpo seco. Estos encuentros son a continuación de relatos que se remontan al siglo XIX, cuando los ganaderos comenzaron a notar animales desaparecidos misteriosamente o con heridas extrañas, y huellas inusuales en el barro que no coincidían con ninguna especie conocida. Aunque la leyenda lo sitúa en el agua, los encuentros modernos son más inquietantes, ya que varios vecinos aseguraron haber visto al ser plano moverse con rapidez y precisión por los pastizales, esquivando cercas y desapareciendo. Muchos investigadores sugieren que el cuero podría ser una mantarraya de agua dulce gigante adaptada a los ríos. Sin embargo, esta hipótesis es cuestionada, ya que no existen registros de estas rayas en el extremo sur, y mucho menos adaptadas a la Tierra. Entonces, ¿cómo un animal marino o anfibio logra arrastrarse velozmente sobre el terreno seco, esquivando obstáculos? Los criptozoólogos más cautelosos sostienen que podría ser un anfibio o una serpiente gigante desconocida, capaz de moverse rápido y atacar animales sin ser detectado. A pesar de las teorías, no se ha podido determinar qué es exactamente el cuero.
En los remotos y escarpados valles de los Alpes suizos y austríacos ha persistido durante siglos un rumor que es imposible ignorar, uno que habla de la existencia de un ser llamado Tatzelburn, un críptido de apariencia reptiliana con patas delanteras cortas y un cuerpo alargado, capaz de moverse con gran velocidad por la ladera de las montañas. Los primeros registros modernos se remontan al siglo XVIII, cuando montañeses y cazadores anotaban en sus diarios la desaparición de ganado, y también la aparición de huellas extrañas en la nieve que no correspondían a ningún animal conocido. Uno de los encuentros más famosos ocurrió en 1779, cuando un granjero aseguró haber visto una criatura que medía más de 2 metros, con cuerpo flexible y escamas oscuras, abalanzándose hacia su rebaño antes de desaparecer entre la vegetación rocosa. Por su aspecto y por siglos de tradición oral, se le ha apodado como el dragón de los Alpes, aunque los relatos originales nunca mencionan alas ni capacidad de vuelo. Esta denominación refleja más la impresión que causaba en los testigos y la fascinación que generó la criatura a lo largo de los siglos, reforzando su aura mítica sin añadir fantasía sobre sus capacidades físicas. A lo largo del siglo XIX y XX, el fenómeno no cesó, ya que numerosos cazadores y naturalistas documentaron avistamientos similares, describiendo marcas de garras en árboles, huellas profundas en el suelo y sombras fugaces que cruzaban los valles. Sin embargo, ninguna evidencia física concluyente ha sido obtenida, lo que mantiene al Tatzelburn como un misterio abierto para la ciencia y la criptozoología. Una explicación más conservadora apunta a confusiones con animales conocidos, como zorros, corzos o serpientes grandes. Pero algunos criptozoólogos sugieren que el Tatzelburn podría ser una reliquia de reptiles prehistóricos, descendiente de linajes de saurios que sobrevivieron aislados en las zonas más inaccesibles de los Alpes. El Congo es un lugar que muchos creen guarda vestigios de dinosaurios prehistóricos, y los avistamientos como el Mokele-Mbembe, por ejemplo, son solo uno de tantos que refuerzan esa creencia, pero no es el único. El Emelantouka, cuyo nombre significa el que mata elefantes, es un ser que pescadores y aldeanos han relatado durante décadas, describiéndolo como un animal colosal y aterrador. Según los testimonios, se parece a un rinoceronte prehistórico acuático, con piel gruesa, un cuerno prominente y una fuerza suficiente para derribar elefantes y bueyes, aunque rara vez se le ve fuera del agua. Uno de los relatos más impactantes proviene de un grupo de aldeanos que navegaban por un río y aseguraron haber visto al Emelantouka sumergirse y emerger varias veces, provocando olas enormes y arrastrando a un hipopótamo hacia el fondo. Sus descripciones coinciden conjuntamente: piel gris verdosa cubierta de lodo, ojos pequeños pero penetrantes y movimientos silenciosos a pesar de su tamaño monstruoso. Algunos exploradores y testigos han señalado que la forma del cuerno, la cabeza robusta y la postura del Emelantouka recuerdan notablemente al Centrosaurus, un dinosaurio herbívoro ceratópsido como los Triceratops. Esta similitud ha reforzado la idea de que el río podría esconder especies relictas, aunque ninguna prueba científica ha confirmado algo semejante, y muchos expertos creen que se trata de coincidencias en las descripciones y la percepción humana. Sostienen que la criatura podría ser una combinación de observaciones de hipopótamos agresivos, elefantes jóvenes y exageraciones transmitidas oralmente, donde cada testigo añade detalles dramáticos que con el tiempo conforman la leyenda del Emelantouka. A pesar de esto, pensar que el Emelantouka podría representar una especie de megaherbívoro o depredador acuático prehistórico, es algo que de por sí es fascinante. Continuamos al nivel 7. En los caminos polvorientos del Valle del Rift, algo prehistórico apareció ante los ojos de quienes menos lo esperaban. En 1963, el misionero Cal Bombay y su esposa Marion viajaban cerca de Moroni, en Kenia, cuando un enorme reptil se cruzó frente a su vehículo. La criatura, de entre 2 y 3 metros de largo, tenía un cuerpo alargado y cubierto de escamas grises, una serie de crestas triangulares a lo largo de la espalda y una cabeza que recordaba a la de un cocodrilo. Lo que más lo sorprendió fue su calma, ya que se movía lentamente, inspeccionando el entorno sin mostrar agresión, y desapareció entre los arbustos secos dejando solo huellas profundas en la tierra. Los Bombay intentaron racionalizar lo visto, pensando que era un cocodrilo, pero fue descartado porque no había agua cercana y los detalles del animal no coincidían con ninguna especie conocida en la región.
Los locales confirmaron historias similares, hablando de un lagarto gigante que de vez en cuando aparecía cerca de ríos y caminos solitarios, observando y evitando a los humanos con una extraña inteligencia. El entorno del Valle del Rift, con sus matorrales secos, pequeñas colinas y charcos dispersos, habría hecho improbable que un reptil de ese tamaño pasara desapercibido, lo que aumenta el desconcierto. Y esto nos lleva a la pregunta crucial, ¿podría ser un varano del Nilo o un dragón de Komodo introducido por la mano humana? Bueno, en cuanto al tamaño, la fauna y el clima de Kenia podrían, en pocas palabras, permitir la supervivencia de un lagarto gigante. Sin embargo, los Bombay fueron enfáticos en un detalle que descarta a cualquier varano moderno, ya sea africano o asiático. La criatura poseía una característica distintiva que estos lagartos no tienen: la serie de crestas triangulares o espinas a lo largo de su espalda. Este rasgo es la clave del misterio, y lo que obliga a la criptozoología a buscar explicaciones fuera de la fauna conocida. Por lo tanto, algunos creen que el muru podría ser un fósil viviente, parecido a los varanos gigantes del Mioceno, o incluso un pariente remoto de los Edaphosaurus que habitaron África hace millones de años, pero como siempre, son solo teorías. Y por si lo anterior fuera poco, hay un críptido que comparte características con el muru, pero visto a cientos de kilómetros de distancia en las remotas aguas del Congo, y se llama un bielu. En las aldeas de Bounila y Ebolo, en la región de Likowala, los habitantes relatan la aparición de un ser acuático que emerge de ríos y lagunas. Su nombre significa el animal con tablones que crecen en su espalda, y los testigos lo describen como una criatura con grandes placas dorsales cubiertas de algas verdes, un cuerpo robusto y movimientos lentos pero conscientes. Es herbívoro, pacífico y suele mostrarse al atardecer, desapareciendo con rapidez en el agua cuando alguien se acerca. En 1980, el criptozoólogo Roy Mackal entrevistó a varias mujeres locales y al mostrarles imágenes de dinosaurios, una señaló un estegosaurio como el animal que sus padres le describieron, reforzando la idea de un posible fósil viviente. Sin embargo, los expertos señalan que los dinosaurios conocidos no eran anfibios, por lo que su comportamiento acuático genera dudas. Además, las expediciones posteriores no lograron capturar pruebas físicas, quedando solo relatos consistentes y huellas misteriosas. El contraste entre la distancia geográfica con el muru y las similitudes de sus características alimenta la inquietud. ¿Podrían ser restos de una era prehistórica sobreviviente en distintos rincones de África? Y ya que estamos en las remotas y pantanosas aguas del Congo, hablemos de un rumor que indica la existencia de una criatura tan gigantesca que pocos se atreven a mirarla de cerca: el Maamba. A lo largo de generaciones, los habitantes locales, especialmente en torno al lago Likowala, han narrado encuentros con un ser colosal que emerge de las aguas profundas. Es descrito como un cocodrilo de dimensiones extraordinarias, y algunos relatos aseguran que podría alcanzar hasta 15 metros de largo, devorando cualquier embarcación pequeña que se cruce en su camino. Los Bobanji, una de las tribus locales, lo diferencian de los cocodrilos comunes, describiéndolo como más largo, robusto y agresivo, y le atribuyen incluso ataques a canoas y balsas. En el siglo XIX, un ingeniero al servicio del Estado Libre del Congo llamado John Warner, afirmó haberlo visto en 2 ocasiones, una vez huyendo ante un disparo y otra cuando su barco colisionó con él. A pesar de estos testimonios consistentes, no se ha logrado capturar evidencia física del Maamba, ni fotografías claras, ni restos. Algunos investigadores sugieren que su evasión se debe a la inaccesibilidad de su hábitat y su comportamiento inteligente, lo que lo convierte en un enigma que desafía la zoología moderna. Cada relato transmite temor y asombro, y aunque algunos lo consideran una leyenda exagerada, la consistencia de los testimonios sugiere que algo verdaderamente gigantesco habita en las aguas del Congo, un vestigio prehistórico que ha logrado sobrevivir oculto a la mirada humana durante siglos. Y como dato interesante, existe una leyenda en la zoología australiana sobre el cocodrilo más grande de la historia moderna, que supuestamente medía unos 8.5 metros, y se llamaba Chris. Se dice que fue abatido por la cazadora Christina Pawlowski en 1957 en el río Norman, Australia. Sin embargo, la autenticidad de esta historia es incierta ya que no existen pruebas físicas verificadas y las fotografías disponibles suelen usar la perspectiva forzada para exagerar el tamaño. Pero, si un cocodrilo de ese tamaño presuntamente pudo existir,
quien puede asegurar que el Mamba no sea real y quizás incluso el doble de grande. Durante una inmersión con el sumergible Deep Star 4000 en 1966, investigadores descendieron hasta unos 1.219 metros en la fosa de San Diego Trough, frente a la costa del sur de California. El piloto Joe Thompson, acompañado por el ingeniero Dale Good y el biólogo Jim Lofan, estaban desplegando instrumentos hidrológicos cuando algo rompió la rutina, ya que al mirar por la ventana circular, Thompson vio un pez gigantesco emerger de la oscuridad abisal. El pez pasó fugazmente, durante aproximadamente 8 segundos, justo cuando el vehículo agitó sedimentos del lecho marino, y aunque la visibilidad era escasa, fue lo suficiente para describir siluetas. El cuerpo del animal se estimó entre 8 y 12 metros de largo, superando en longitud al sumergible mismo. De hecho, Joe Thompson dijo que su forma corporal general recordaba a la de una lubina gigante, pero con un cuerpo robusto, aletas pectorales enormes de casi 60 centímetros, escamas grandes hacia la parte frontal, y una cola redondeada similar a la de un mero, pero con bordes cerrados. También dijo que tenía ojos gigantes, uno de ellos visto claramente y descrito tan grande como platos, reflejando una luz tenue. Tras el avistamiento, Thompson y Lafont mantuvieron silencio durante meses, temiendo que los ridiculizaran. Solo tiempo después lo compartieron con periodistas y con el criptozoólogo Gardner Soule. No obstante, muchos materiales del encuentro, como grabaciones y mediciones exactas, quedaron sin publicar o fueron catalogados como datos poco confiables. Muchos dicen que es plausible que lo visto haya sido un espécimen desconocido de pez abisal gigantesco, pariente de especies como el pez remo gigante o incluso un pez de cuerpo óseo inédito. Lo cierto es que el pez Deep Star ha quedado como uno de los críptidos marinos más enigmáticos, un pez que pudo haber sido real pero que el océano decidió mantener invisible. Y llegamos al nivel 8. El caso del Gambo es uno de los más frustrantes en la criptozoología, porque no es una leyenda antigua, sino la historia de una prueba física que se perdió para siempre. Todo esto ocurrió en junio de 1983, en Bungalow Beach, Gambia, África Occidental. Un adolescente británico llamado Owen Burnham estaba de vacaciones cuando se encontró con algo increíble, el cadáver de una criatura marina varada en la arena. Este monstruo medía unos 4.6 metros de largo y no se parecía a nada conocido, ya que no era una ballena ni un tiburón. Este tenía una cabeza similar a la de un delfín, una piel suave y, lo más extraño de todo, una cola alargada parecida a la de un reptil acuático. Owen, siendo un entusiasta de la zoología, reaccionó de inmediato, tomando medidas detalladas y realizando varios bocetos precisos, una oportunidad de oro que nadie esperaba. Pero aquí viene el punto de quiebre de la historia. Owen no tenía una cámara y, cuando regresó con su padre al día siguiente para documentar mejor el hallazgo, el cadáver había desaparecido. Lo poco que pudo llevarse el día anterior fueron algunas muestras de tejido, que también se perdieron sin ser analizadas correctamente. Y si te preguntas si era simplemente un delfín, la respuesta es no, o al menos eso es lo que insiste el testigo y los criptozoólogos. La criatura varada tenía dos características cruciales que lo hacen anómalo. Primero, no tenía aleta dorsal como la mayoría de los delfines conocidos. Y segundo, la cola era anormalmente delgada y larga, terminando de una manera que no se parecía en nada a la aleta caudal horizontal y potente de un cetáceo. Hoy, los escépticos insisten en que Gambo fue simplemente un tiburón peregrino en descomposición, que a menudo se deforma de manera grotesca. Pero los detallados dibujos y las mediciones de Owen Burnham no encajan del todo con esa explicación zoológica. Y hay una razón para tomar esta historia muy en serio, ya que Owen Burnham no estaba solo en la playa. El avistamiento fue ratificado por su padre, su hermana y su hermano, quienes también vieron el cadáver varado. De hecho, la descripción fue tomada tan en serio que criptozoólogos de renombre como el Dr. Carl Schucker y Richard Freeman dedicaron años a investigar el posible paradero del críptido, pero fue en vano. Gambo es la prueba perfecta, y también la más frustrante, de que los secretos de las profundidades marinas pueden desaparecer de la faz de la Tierra en menos de 24 horas.
En las leyendas de los nativos americanos del noroeste de Estados Unidos, se habla de una criatura canina única, diferente a cualquier lobo o coyote conocido, el Chunkahuarakin. Su nombre en la lengua Sioux, que significa el que se lleva a los perros, describe su brutal reputación depredadora. Sin embargo, la historia de este críptido no es solo folclore, sino que tiene un anclaje físico. En 1886, en Iowa, un ranchero llamado Israel Amon abatió a una extraña criatura, pero no se parecía a nada conocido, ya que era una bestia con un cuerpo de lobo, pero con un cráneo robusto y unas patas inusualmente cortas y fuertes, que algunos compararon con las de una hiena o un león. El espécimen fue comprado por un taxidermista, Joseph Sherwood, y lo apodó como el Rhinocus. Por décadas, el animal fue la estrella de la colección de un pequeño museo en Montana, sirviendo como la prueba física de que algo anómalo acechaba las praderas. Pero aquí viene un giro interesante. En algún momento del siglo XX, el Rhinocus desapareció de la vista pública, y el espécimen se consideró perdido, convirtiéndose en una leyenda olvidada por todos, excepto por los criptozoólogos. Fue solo en la década de los 2000 que el espécimen fue rastreado hasta un granero en Idaho, donde había sido guardado por un coleccionista privado. Hoy en día, el espécimen está en exhibición en Idaho, y los análisis científicos sugieren que, a pesar de su aspecto único, es probablemente un híbrido de lobo y coyote o un lobo con una mutación genética extrema, aunque también dicen que podría ser una hiena. Pero, la pregunta que persiste es, ¿pudo esta criatura ser un remanente del extinto lobo gigante del Pleistoceno? Algunos criptozoólogos creen que el Chunkahuarakin podría ser un sobreviviente del Yaenodon, un depredador prehistórico parecido a una hiena que habitó Norteamérica hace millones de años, ya que su aspecto encajaría con las descripciones y con el cadáver embalsamado. En las frías y tranquilas aguas de Irlanda, se cuenta la leyenda de un depredador que ha despertado temor durante siglos, el Dobarchu. Este críptido, cuyo nombre significa perro de agua, ha sido reportado en lagos y ríos del condado de Sligo y Glenade. Es descrito como un ser híbrido y monstruoso, combinando un cuerpo largo y flexible de nutria con una cabeza similar a la de un perro de gran tamaño. Además, los testigos relatan un cuerpo cubierto de pelaje oscuro y húmedo, y mandíbulas llenas de afilados dientes. La leyenda se ancla en un evento documentado en 1722, cuando una mujer llamada Graine fue hallada muerta cerca de un lago, con heridas imposibles de atribuir a animales comunes. Hay varias versiones, pero se dice que el dolor y la rabia llevaron a su esposo a perseguir de inmediato al animal, que era un ser acuático de gran tamaño y, según la leyenda, logró encontrarlo y, tras una feroz batalla, logró abatirlo. Esta macabra historia se inmortalizó en la lápida de Grange-Montclair, que conmemora su muerte. Pero lo más importante es que la lápida tiene una grabación tallada que representa a la criatura, un animal parecido a un perro o nutria gigante, con garras y colmillos expuestos, sugiriendo que los encuentros con el Dobarchu no eran simples cuentos, sino relatos aterradores de un animal desconocido. Aunque la explicación plausible sugiere que los avistamientos son nutrias europeas o focas magnificadas por el miedo, la consistencia de los relatos y la existencia de esta lápida tallada, podrían indicar que algo desconocido y peligroso podría habitar todavía los lagos irlandeses. Pocos críptidos tienen una leyenda tan violenta y tan bien documentada como el del incidente de Ebb Canyon. Este no es un avistamiento fugaz, es un relato de terror y supervivencia que cimentó para siempre el folclore del Sasquatch en Estados Unidos. Todo ocurrió en la ladera del Monte Helens, Washington, en julio de 1924. 5 mineros, liderados por Fred Back, trabajaban en una pequeña cabaña de madera cuando, según el relato, comenzó todo. Durante días, los hombres comenzaron a escuchar ruidos extraños en los bosques, como ramas quebrándose, pasos pesados y siluetas oscuras que se deslizaban entre los árboles. Fue entonces cuando Fred llegó a disparar contra una de esas figuras y afirmó haberla visto caer por un precipicio hacia el cañón inaccesible, convencido de haberla abatido. Este disparo, intencional o no, marcó el inicio de una venganza aterradora. Esa noche, los 5 hombres se atrincheraron en su cabaña mientras eran asediados por lo que describieron como gorilas grandes y peludos parecidos a hombres. El ataque no fue sutil, las criaturas golpearon la cabaña, intentaron derribar la puerta y,
lo más impactante, lanzaron grandes rocas contra el techo y las paredes de madera durante horas, en un intento coordinado de irrumpir dentro de la cabaña. Cuando los 5 mineros finalmente lograron escapar de la montaña y contaron su historia a la prensa, su relato venía con pruebas físicas. La cabaña tenía marcas visibles de un asedio, y se reportaron huellas enormes, además de todas las rocas grandes que habían caído a través del techo. Sin embargo, aquí es donde el misterio se complica, ya que los escépticos proponen que todo es un fraude muy bien elaborado. Poco después de los acontecimientos, los guardabosques del Servicio Forestal intentaron desmentir la historia. Los guardabosques investigaron y encontraron que el presunto cañón inaccesible donde cayó el hombre mono era transitable, y propusieron varias teorías sobre cómo se pudieron haber falsificado las huellas gigantes y colocado las rocas. Su conclusión oficial fue que los mineros posiblemente inventaron el asedio. La teoría que respalda este engaño es de naturaleza puramente económica, ya que los mineros estaban trabajando en una valiosa concesión de oro. Y si la competencia es feroz y el reclamo es valioso, ¿qué mejor garantía tienes de que otros mineros dejen la zona y te dejen la vía libre? Sencillo, infligirles miedo. Se cree que inventaron y exageraron la historia del asedio, solo para asustar a otros buscadores de oro y asegurar su zona minera. Pero lo cierto es que, a pesar de sus esfuerzos, los guardabosques nunca pudieron demostrar el fraude y los 5 mineros jamás se retractaron de su relato. Y acá entra la criptozoología, que mira este caso con fascinación y terror, ya que la pregunta no es si vieron algo, sino qué tipo de primate o homínido desconocido en Norteamérica posee la inteligencia y la fuerza bruta necesarias para organizar un asedio así de violento y sostenerlo durante toda una noche. El incidente de Ebb Canyon permanece como el recuerdo más brutal de que hay algo en esos bosques que no solo quiere esconderse, sino que es capaz de contraatacar si lo molestan. ¿Qué opinas de este incidente? ¿Crees que fue un asedio real de criaturas desconocidas, o todo fue un fraude muy bien armado por 5 mineros con ambiciones de oro? La criptozoología sigue siendo un terreno incierto, donde las fronteras entre mito y realidad parecen desdibujarse. Para muchos estos casos pueden explicarse con lógica, claro, pero otros continúan resistiéndose a toda interpretación, lo que sigue siendo fascinante. Si este video te gustó y estabas esperando una segunda parte del tema, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba y comenta cuál es tu críptido favorito. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Espero que este tema haya sido de tu agrado, la verdad sí quería hablar de la criptozoología una vez más desde hace un tiempo, y me pareció un buen momento para hacerlo. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.